¿Ahora? Sí, primero una pregunta al senador, digamos, con respecto a los dictámenes que se aprobaron ya en los plenarios de comisiones y que esta semana se tratarían en el recinto del Senado. Hubo ahora, horas previas a que empezáramos nosotros el programa, una convocatoria del presidente del bloque del oficialismo en el Senado, de Pichetto, al CELS, encabezado por Horacio Berbisky, para que plantee las objeciones que hizo públicas ayer a través de un comunicado y a través de la nota habitual de los domingos de Berbisky. Ahora, ¿esto qué implica? ¿Que puede haber modificaciones en el recinto? Sí, puede haberlas, porque claro hay que puede haberlas. objeciones Pero a mí me gustaría centrales. hablar de ese informe específicamente, por eso me traje datos, porque si no, guardar tanto dato en la cabeza a uno se le va. Le quiero aclarar que el Ministerio de Justicia a las entidades que representan a organismos de esta característica los llama, los convoca. En este caso participó Paula Libaczki, que es la responsable y representante del CELS en este caso, que fue la que fue trabajando con todas las cosas que se fueron avanzando, cuando uno entendía que estaba todo bien. Aparece el informe de Berbisky, a quien le tengo un enorme respeto intelectual y personal, y aparece después, porque el informe aparece ayer, cuando la nota de Berbisky era anterior al propio informe, con lo cual nosotros no sabíamos ni siquiera de qué se hablaba en este tema. Yo le puedo contar algunos de los temas. A mi juicio, las observaciones de Berbisky tienen una lectura... Son de la comisión directiva del CELS, en realidad. Sí, no pero solo tiene una lectura superficial y un fundamento equivocado en cada uno de los temas que encaran. Y si podemos hacer un repaso cortito. Dice, afecta a la tutela de los derechos de los demás protegidos. No dice cómo la afecta y por qué la afecta. Pero yo debo aclarar que la tutela de los más desprotegidos, los derechos de los más desprotegidos se preservan a través de la medida del amparo, que no fue tocado en este caso, no la medida cautelar. Y que el amparo es el que realmente representa lo expresado en el Pacto de San José de Costa Rica. No es esa la medida la que está generando. Además, debo aclarar que ante la presentación del amparo no entran en este marco, no se alteran ni los derechos de la vida, ni los derechos a la salud, ni los derechos alimentarios, ni los ambientales, ni los derechos personalísimos de la persona. Es decir, estamos hablando de la dignidad completa de la persona, no entran a jugar ninguno de esos casos. Dice que asevera que la apelación suspende el efecto de la cautelar, un poquito de lo que decía, recién se presentaba y Marcelo Fuentes lo aclaraba. Se habla específicamente que se suspende cuando una ley o un decreto legislativo se atacan parcial o totalmente. Esta es la expresión concreta que está diciendo. Lo que se busca con esta medida es que la inconstitucionalidad, esa autoridad provisoria que el magistrado de primera instancia normalmente tomaba y que uno tenía que esperar a que pasaran todas las cosas que se le ocurrieran, los tiempos, y se sentaban arriba de él y no lo movían nunca, eso sea resuelto por un tribunal colegiado y no por un tribunal unipersonal o por una persona que tuviera que tomar esa decisión. El ejemplo más gráfico es, por ejemplo, alguien decía, y se quisiera demoler la ESMA, y ¿cómo sucedería en ese caso? ¿Se presentaría una medida cautelar? ¿Se puede apelar a esa medida cautelar? Claro que se puede apelar, pero tiene efecto devolutivo, es decir, devolutivo es usemos un eufemismo, es no suspensiva, con lo cual se concede la apelación, pero siguen las cosas frenadas hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, con lo cual está garantizado todo lo que se está diciendo, no está pasando eso. Habla de los plazos en esos casos son prorrogables y pueden ser prorrogables varias veces en tanto y en cuanto el magistrado entienda que quien debe impulsar el proceso lo ha hecho, que no ha venido a jugar, a sacarle ventaja al hecho del derecho cautelar, a la medida cautelar en sí misma. Dice, cercena derechos de migrantes y libertad personal y libertad sindical. El derecho del migrante lo tutela una medida interina, está definida en la propia ley. Dice que ante situaciones tan particulares como las que estamos hablando, del derecho a la vida, de la salud, de los derechos alimentarios, si hay alguna acción de esa característica, toma una decisión interina para reservar, para resguardar estos derechos. La toma esa medida interina y no va a tener ningún tipo de situación de esta característica. Y si se apelara, ¿qué sucede? Y tiene un efecto suspensivo. Va a dejar todo como está y nadie va a querer tocarlo hasta que se resuelva la situación del migrante. Dice, la libertad personal se ve afectada. No, se resuelve por el habeas corpus la libertad personal, no a través de una medida cautelar. Y la libertad sindical tiene una herramienta que le es propia, que es el amparo sindical, con lo cual ninguna de esas situaciones existen. Dice que no hay ninguna, hablaba de las medidas, ninguna norma que mida medidas positivas contra el Estado. Hoy no hay legislación argentina que hable de medidas positivas contra el Estado. En esta legislación, el artículo 14 prevé por primera vez una medida positiva y no la ha habido, no entendemos por qué la crítica.
Dice que cuando se restringe la medida de no innovar a una conducta material quedan excluidos los actos administrativos. Error, el artículo 13 hace específicamente una definición concreta de cómo se atacan o cómo se aplican las medidas cautelares contra la actividad formal del Estado, los actos administrativos, los reglamentos, las leyes, dice específicamente. Dice, la referencia a la exigencia de la contracautela es errónea. Claro que es errónea. ¿Por qué razón? Y porque habíamos advertido que en el caso del derecho a la vida, en el caso del derecho a la salud, en el caso de los derechos alimentarios, no se va a exigir cautela, se va a exigir una medida juratoria, con eso alcanza. Si estamos diciendo que no hay nada más importante que defender los derechos a la vida, a la salud, al derecho alimentario, a los derechos personalísimos, ¿cómo va a pedir cautela? No estamos hablando de cautela en ese caso. Con lo cual, en líneas generales, el informe es esto. Todas las medidas, hay una medida al final que habla específicamente del derecho a la vida, donde dice en forma directa, y se puede corregir, claro que se puede corregir, se elimina ese término para que se tome la definición del derecho a la vida en su sentido más amplio, pero en líneas generales no es ninguna de las cosas que se están cuestionando. Por supuesto, nuestro presidente de bloque ha pedido que se haga una reunión de comisión para el día martes, en la cual seguramente irá la comisión, ojalá vaya Horacio, que es el que preside el CES, para que esto se discuta en la comisión. Cuando me preguntabas vos respecto del dictamen, el dictamen no se va a tocar. ¿Por qué razón? Porque va derecho a la sesión, lo que no impide que en la sesión podamos hacer todas las correcciones que querramos. Pongo, por ejemplo, para demostrar lo falaz de esta conferencia de prensa que hizo la oposición, cuando se trató la expropiación del 51% de YPF, el senador Sanz, de la Unión Cívica Radical por la provincia de Mendoza, él dijo, cuando en el artículo 1 de la ley se dice, se declara de interés público nacional el autoabastecimiento y entre otras cosas varias actividades, entre ellas la de exploración, no constaba exploración. Y él dice, no lo pusieron por alguna razón y no sé qué cosa. Entonces yo le dije en la sesión, mire, tiene razón, lo vamos a poner en este momento, y así lo hicimos. Entonces digo, nadie nunca cercenó a nadie, todos podemos debatir, y si los aportes son positivos, es de necios decir que no. Tomémoslo y valgámonos de esos aportes positivos. Creemos que estamos trabajando con un buen proyecto, pero sin embargo, en la comisión hubo varias propuestas. El doctor García Puyé fue subprocurador del Tesoro de la Nación. Es un señor de formación en Derecho Administrativo, de lo mejorcito que tiene nuestro país, titular de cátedra en la Universidad Católica, en la Universidad Austral, un tipo formado de primerísimo nivel. ¿Cómo no va a escuchar a semejante exponente? Y bueno, algunas de las cosas que dijo, que es lo que dice la senadora Escudero, fueron tenidas en cuenta, y esas son las cosas que hay que valerse en este tema, pero para eso hay que ir a trabajar, hay que sentarse en la comisión y discutirlo, hay que plantearlo. Bueno, en este caso, nosotros entendemos que lo que plantea el CEL no es como lo dice el CEL, sino que está todo cubierto lo que se está pretendiendo cubrir. Bueno, el martes se hace una reunión y se discute. Y si hubiera cosas importantes por revisar, ¿cómo no la vamos a revisar? ¿Quién no le va a interesar nada menos que los derechos de aquellos vulnerables que permanentemente son los que la presidenta dice no somos neutrales? ¿Cómo no nos va a interesar? Bueno, si hay algo importante que saquemos de esa reunión, que puede ser poco o mucho, pero lo importante que sea, el día de la sesión lo incorporaremos en el recinto y estaremos trabajando en beneficio de la gente. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a las jornadas militantes en La Plata y bueno, y estos que nosotros, los que odian, digamos, lo vemos.